Universidad Nacional Siglo XX, Extensión Colquiri. Docente, Dr. Juan Carlos Cuenca Choque. Materia, Derecho Penal 2. Universitario, Zené Ortiz Mamani. Tema número 30. Delitos contra la propiedad. Sumario. 1. Introducción. 2. En otras legislaciones. 3. Hurto. Artículo 326. 4. De cosa común. Artículo 327. 5. De uso. Artículo 328. 6. Hurto de posesión. Artículo 329. 7. Subtracción de energía. Artículo 330. 8. Robo. Artículo 331. 9. Robo agravado. Artículo 332. 10. Extorsión. Artículo 333. 11. Secuestro. Artículo 334. Numeral 1. Introducción. La designación delitos contra la propiedad empleada por el Código Penal boliviano no es de extremada actitud, pues las infracciones reunidas bajo este epígrafe no están integrados solamente por hechos dirigidos contra el derecho de propiedad, sino también contra la posesión, hasta en su forma más rudimentaria de mera tendencia de las cosas, y aún contra los derechos reales, en donde en ciertos casos contra los derechos de obligación jura de una persona, así como la expresión propiedad debe entenderse aquí en un amplio sentido como comprensiva de todos los derechos que forman el patrimonio del hombre, es decir, de sus derechos patrimoniales. La actual Constitución Política del Estado no hace referencia a la expresión patrimonio, habida cuenta que el parágrafo 1 del artículo 56 expresa: toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual y colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Por parte, el Código Civil boliviano Solere en el proyecto del Código Penal argentino es de opinión favorable para el mantenimiento del nombre actual de los delitos contra la propiedad. 2. En otras legislaciones se los denomina con el nombre de delitos contra el patrimonio, considerado que el patrimonio es la universalidad jurídica de los derechos reales y de los derechos personales del individuo. La integran no solo bienes, sino también créditos. Es parte de la personalidad misma del hombre puesta en relación con diferentes objetos de sus derechos. Es evidente, la noción del patrimonio posee mayor posesión técnica, dado que la idea de la propiedad apunta a la significación civilista de dominio. 3. Artículo 326. Hurto es el acto de apoderamiento ilegítimo de una cosa, mueble, total o parcial, ajena, que se sustrae de quien la tiene, sin ejercer violencia o intimidación a las personas, ni fuerza en las cosas. Esa violencia o esa fuerza típica de robo lo diferencian del hurto. Sujeto activo puede ser cualquier persona imputable que no posea la cosa, e ilegalmente, que no sea de la propiedad de su autoridad. El propietario que sustraiga la cosa de quien la tuviere a título legítimo en su poder no comete hurto. Su adecuación corresponde al delito de hurto de posesión descrito en el artículo 329 del Código Penal. El que hurta
a un ladrón la cosa por este sustraída. Es el autor del delito de hurto, pues como aclara Soler, no importa el título o la causa de la tendencia, incluso si es ilegítima y delictiva, es indiferente que actúe personalmente o sea autor inmediato, que es dolosamente se sirve de otro como instrumento. Sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica titular del bien jurídicamente protegido con la incriminación de esta figura delictiva, es decir, él ofendió plenamente. Puede ser, inciso A, el propietario de la cosa. La propiedad es el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercer en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y de las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. En el artículo 105 B, el poseedor, la posesión es el poder del hecho, ejercicio sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre esa el derecho de propiedad u otro derecho real. Artículo 87. Inciso C. El tenedor, el poseedor de buena fe de un mueble corporal adquiere la propiedad del mismo conforme al artículo 101 desde el momento de su posesión. El artículo 152. Cualquiera sea su origen. Inciso E. Bien jurídico. El bien jurídico protegido es la propiedad. 4. Hurto de minerales. Artículo 326 bis. Inciso A. La acción de este delito. La acción consiste en apoderarse ilegalmente de minerales no transformados en bienes de consumo final, cualquiera sea su origen, forma de presentación o estado en que se encuentren. Su autor será sancionado con privación de libertad de 2 a 4 años. Inciso B. Elementos de este delito. Los elementos de este delito son los siguientes. 1. El objeto material de este delito son los minerales no transformados en bienes de consumo final, cualquiera sea su origen, forma o presentación o estado en el que se encuentren. 2. Que sea mineral ajeno, es decir, que no pertenezca a otro. 3. Que exista apoderamiento ilegítimo. 4. Que tenga lugar sin voluntad del dueño. 5. Que el mineral sea tomado sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Sobre estos elementos recomendamos al lector remitirse a lo explicado en el artículo 326 del presente trabajo. Inciso C. Sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico protegido. Número 1. Sujeto activo es cualquier persona imputable que se apodere ilegalmente de minerales no transformados en bienes de consumo final. También son las servidores públicos, los socios, trabajadores o empleados dependientes de una empresa minera pública o privada y los asociados o empleados dependientes de una cooperativa minera. Es indiferente que actúe personalmente o sea autor inmediato, que dolosamente se sirva de otro instrumento. 2. Sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica titular del bien jurídicamente protegido con la incriminación
de este tipo de penal, es decir, el ofendido. 3. El bien jurídico protegido es la propiedad. Inciso D. Clase de delito. 1. Doloso. Porque el elemento subjetivo es la conciencia de apoderarse ilegalmente de minerales no transformados en bienes de consumo final. La culpa no es admitible. 2. Material. Porque el delito se consuma cuando el agente se apodera del mineral, es decir, cuando no hay la posibilidad inmediata de realizar materialmente sobre el mineral actos de disponibilidad de la que se ha carecido antes de la acción, porque el mineral estaba en poder de otra persona, fuese poseedor o simple tenedor, o como explica Golderson, cuando el agente disponga el mineral ajeno. Inciso E. Agravación de la pena. El delito que se cometa se grava con la pena privada de libertad de 3 a 5 años. 5. De cosa común. Artículo 327. La existencia de la ajenidad que se debe cumplir de la cosa importa el conocimiento de que ella no pertenece a la gente ni es tampoco cosa abandonada. Es suficiente con la que sea parcialmente ajena para que su sustracción constituya el delito de hurto. Así el dominio, el coheredero o socio que ha tenido una posición indivisa sustrajere la cosa común de poder de quien la tuviera ilegalmente, comete hurto. Inciso D. Sujeto activo. Es propio. Cualquier persona imputable es condominio, coheredero o socio de una cosa común. Inciso C. Sujeto pasivo. Son los demás propietarios de condominio, de la herencia o de la sociedad. Inciso D. Bien jurídico protegido es la propiedad. Inciso E. La acción de este delito. La acción consiste en sustraer para sí o para un tercero la cosa común de poder de quien la tuviera ilegalmente. La sustracción presupone que el autor no posea la cosa. Esto constituye en un presupuesto de delito de hurto de una cosa común que lo connota de otros tipos penales parecidos. La sustracción se opera mediante el traslado de la cosa a un lugar distinto de aquel en que se encontraba bajo el amparo del que lo tiene legalmente. De quien la tuviera legalmente debe interpretarse como ámbito de posesión del sujeto pasivo. La acción de sustraer posee un ámbito más restringido porque la ley penal no habla del apoderamiento y por ende solo comprende la acción de apartar, separar o extraer la cosa de la esfera de custodia o vigilancia de su tenedor legítimo. Soler dice, para esta figura la acción de es importante cuando quita, no es cuanto proporciona o toda poder sobre la cosa. 6. Uso. Artículo 328. Inciso A. Introducción. Esta forma de hurto se refiere a quien, no teniendo la posesión de la cosa, sea apoderado de ella sin otro propósito de él de usarla y devolverla al dueño. En tales casos
de quien toma un vehículo en vía pública sin autorización de su dueño para dar un paseo y reintegrarlo luego al lugar de quien se apoderó de él. Inciso B. Descripción típica. El código lo describe bajo los siguientes términos: el que sin derecho alguno ni mediar mutua confianza, amistad o lazos de próximos parentesco tome sin intención de apropiarse una cosa ajena, la use y la devuelva al dueño o distribuya a su lugar, incluida en prestación de trabajo, siempre que el valor de uso y del territorio o de prestación de la cosa fueran apreciables al juicio del juez. Inciso C. Sujeto activo, pasivo y bien jurídico protegido. 1. El sujeto activo es cualquier persona imputable. 2. El sujeto pasivo es el dueño de la cosa. 3. El bien jurídico protegido es la propiedad. 7. Hurto de posesión. Artículo 329. Inciso A. Tipo objetivo. Es la acción del dueño de una cosa mueble que se la sustrae de quien la tiene a título legítimo en su poder, con perjuicio de este o de un tercero. Inciso B. Su diferencia con el delito de uso. A diferencia de la regla anterior del artículo 328, el artículo 329 consiste en la exigencia del perjuicio, ya sea del propio tenedor o de un tercero, donde el sujeto activo es el dueño de la cosa mueble, o sea, el titular de la propiedad. Sujeto pasivo es el titular del derecho patrimonial sobre la cosa, es decir, el que a título legítimo tiene en su poder la cosa, así como el tercero perjudicado. El bien jurídico protegido. El bien jurídico que se tutela no es la propiedad como en el caso de hurto, sino el derecho es al cual responde la tenencia de la cosa, porque es preciso que el sujeto pasivo tenga la cosa legalmente en su poder. La legitimidad de tal detención puede tener su origen en estipulaciones contractuales, en su acto de autoridad o en ejercicio de un derecho, así causa jurídica, y es irrelevante, ya que la ley nivela todas las situaciones. Sustracción de energía. Artículo 330. Inciso A. Energía. Según el diccionario de la Academia Española, es la causa capaz de transformarse en el trabajo mecánico. En la aceptación física de la palabra, las fuentes de transformación en la energía en el trabajo mecánico son múltiples, empezando por la simple fuerza muscular del hombre y los animales. Pero en realidad las energías que pueden decirse que han transformado el mundo son la térmica, la hidráulica, la eléctrica, la de combustión y de ciertos minerales, especialmente el petróleo y sus derivados. La acción de este delito, con la aclaración de que la energía no es una cosa mueble, contribuyendo, sin embargo, objeto de este delito. La acción consiste en sustraer una energía con valor económico para que el sujeto activo la utilice en su beneficio o en el de dar un tercero, por ejemplo, aquel que, no teniendo energía eléctrica en su casa, por estar suspendido de servicio por falla de pago, sin autorización, conecta sus cables eléctricos en los de su vecino para suministrarse
de energía eléctrica comete este delito. Sujeto activo pasivo. El sujeto activo es cualquier persona imputable. El sujeto pasivo es la persona perjudicada con la subtracción, incluso el Estado. 9. Robo. Artículo 331. Inciso A. Etimología. La voz robar viene del bajo latín. 5. Robaré, tomando del alto alemán robon, que es pillar, saquear, arrebatar. De ahí el verbal roba, del bajo latín equivalente al clásico stipulum, expresa butín, despojo, roba, tomo. Luego la significación de mobiliario y últimamente de la tela, vestida, etc. Mudada de su labial a fin presunto, la voz, la ropa, conservándose en francés robe y en catalán roba, bajo la denominación de rau, se mantiene. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo es cualquier persona imputable. El sujeto pasivo es el poseedor de la cosa mueble ajena, el bien jurídico protegido. Cuello calón expresa el bien jurídico aquí protegido es como el delito de hurto, la posesión del hecho de las cosas muebles, pero en los preceptos referentes a los robos con violencia e intimidación en las personas que se protegen también intereses jurídicos personalizados, vida, integridad corporal, honestidad, libertad. Coincidiendo con esta opinión, queda evidente que siempre exista la ofensa de dos derechos o quizá de tres, pues el agresor, además de atacar el derecho de viola por lo menos como medio el derecho de la libertad individual y a veces también de la integridad personal. 135. Claro que que es interés jurídico nuclear, objeto directo de la protección es la propiedad. 10. Robo de minerales. Artículo 331 bis. Inciso A. La acción en este delito consiste en apoderarse de minerales no transformados en bienes de consumo final, cualesquiera sea su origen, forma de presentación o estado en el que se encuentren, en las mismas circunstancias previstas en el artículo 131 del Código Penal. Su autor será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo es cualquier persona imputable que se apodere de minerales no transformados en bienes de consumo final en las circunstancias previstas en el artículo 331 del Código Penal. El sujeto pasivo es titular del bien jurídico protegido. Bien jurídico tutelado. El bien jurídico protegido es la propiedad de los minerales, pero en los robos con violencia o intimidación en las personas se protegen también otros intereses jurídicos personalismos como la vida, la integridad y corporal, honestidad, libertad, etc. 11. Robo agravado. Artículo 332. El robo simple se agrava por la concurrencia de circunstancias determinadas. En este efecto, el robo viene calificado en los siguientes casos. 1. Si el robo fuere cometido con armas o encubrimiento la identidad del agente.
Inciso A. Aquí están comprendidas toda clase de armas de fuego, como las blancas, las navales, aun cuando sean pequeñas, cortaplumas, garrotes, etc. La grabación que comporta el hecho de cometer el robo con armas se funda en la presunción legal de que el sujeto activo brinda el propósito de utilizarlas. Así, cuando el agente se ha demostrado que el instrumento se encuentra accidentalmente en sus manos y que no lleva a fines de delito, su posesión deja de ser una circunstancia agravante. Aunque la ley comprenda dicho instrumento entre las armas, la ley penal exige que el robo haya sido cometido con armas, lo cual no quiere decir que la gente simplemente tenga. El escrito dominante establece que la agravación se da cuando el robo se realiza empleando armas. 14. Extorsión. Artículo 333. Tipo objetivo. La materialidad de esta infracción consiste en restringir, obligar a una persona de hacer, tolerar que se haga o deje de hacer una cosa con el fin de obtener el culpable para sí o un tercero individuo ventaja de beneficio económico a la que no tiene derecho mediante intimidación o amenaza grave. Momento consumativo. El delito consuma el menoscabo patrimonial. La finalidad de obtener para sí un tercero indebida ventaja o beneficio económico es la base del elemento subjetivo en el momento de la realización de la conducta delictiva. Sujeto activo puede ser cualquier persona imputable, toda vez que el articulado exprese el artículo 333. Sujeto pasivo es toda persona que es constreñida a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa. Algunos autores sostienen que los niños o personas en estado de inconsciencia no pueden ser sujetos pasivos. Sin embargo, sobre ellos pueden rehacer la intimidación o amenazas, deteniendo por ende a sus legítimos representantes acceder a la exigencia patrimonial. Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es la propiedad. 15. Secuestro. Artículo 334. Inicio a concepto. Para la Academia del Verbo secuestrar quiere decir es la aceptación jurídica que interesa aprender indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines. En la legislación penal suele definir este delito con alcance más limitado que en la definición lingüística, ya que se configura por el hecho de que el secuestro se realiza con el propósito logrado o no debe obtener rescate, y de ahí se haya incluido entre los delitos contra la propiedad y dentro de ellos entre la extorsión. Si el secuestro, es decir, la aprehensión ilícita de una persona, tuviese otro objetivo, constituirá un delito de privación de libertad individual o bien jurídico de rapto o un delito de rapto. La acción de este delito, según el texto de la ley penal, la acción consiste en secuestrar a una persona con el fin de obtener rescate u otra indebida bajo ventaja o concepción para sí o para otros como precio de la libertad de la víctima. Propósito del secuestrador. 1. Obtener rescate. Entendemos que por rescate la liberación, generalmente por precio de secuestrado. En este entendido, en que
perseguido es el pago de dinero, bienes o en algo que beneficie al sujeto activo a cambio de dar libertad a la persona secuestrada. 2. Otra indebida ventaja. Por indebida ventaja creemos que se apunta a toda ganancia o beneficio que guíe o estimule al autor, empleos, colocación social atractiva, etc. Como se puede observar, comprende cualquier fin que persigue el agente, aunque no represente un valor económico. 3. Concesión significa otorgar alguna cosa o un derecho, de modo que en la especie se trata de conceder lo que pide el agente para proponer la libertad de la persona secuestrada. Momento consumativo. El delito se consuma en el momento en que la víctima es privada de su libertad con el propósito logrado o no de obtener el rescate. Sujeto activo es cualquier persona imputable, pues en el articulado se expresa. Sujeto pasivo es la persona privada de su libertad y perjudicado si éste pagó su rescate. Bien jurídico. El bien jurídico protegido es la ubicación del delito en el Código Penal, es la propiedad y tal vez porque en fin se persigue el sujeto activo es el de obtener el pago de un precio por la libertad de la víctima. Clase de delito. Doloso, porque hay intención de obtener rescate, otra indebida ventaja o concesión como precio por la libertad del sujeto pasivo. No. Formal. Habida cuenta que este delito se configura por el hecho de que el secuestro se realice con el propósito, logrado o no, de obtener rescate indebido, ventaja de la concesión como precio por la libertad del sujeto pasivo. Es material en el caso de que el sujeto activo hubiera conseguido su propósito, es decir, el precio exigido por la libertad de la víctima. 4. Concurso de los delitos. Se puede presentar esta figura toda vez que con secuencia de secuestro se puede cometer otros delitos contra la integridad física de la persona o contra su vida. Gracias por su atención.